Bueno, ya vamos terminando con nuestra clase y por último vamos a hablar del vendaje de las heridas, donde sabemos que los objetivos de estos vendajes son proteger a la herida, tanto sea de lesiones mecánicas como de contaminación microbiana, mantener un ambiente de cicatrización de la herida húmedo, que esto es lo que se trabaja ahora. Durante muchos años se pensaba que las heridas tenían que estar secas y hoy sabemos que las heridas necesitan un ambiente húmedo para poder granular, absorber el drenaje, ¿sí? De lo que debrida una herida, ¿sí? Todos estos desechos que eliminan unas heridas. Proporcionar aislamiento térmico, ¿sí? Evitar que esté expuesta al frío o al calor. Evitar hemorragias cuando sea necesario, cuando necesitamos comprimir, ¿sí? Y apoyar o inmovilizar la zona de la herida, así facilitamos la cicatrización. Tenemos diferentes tipos de vendas de acuerdo a su función. Esta venda que está acá arriba es una venda de yeso que se utiliza para la inmovilización total de un miembro, ¿sí? O de sí, de algún tipo de miembro o de extremidad. Después tenemos las vendas algodonosas, ¿sí? O algodonadas, que también son llamadas ovatas y se ponen por debajo del yeso para acolchonar, ¿sí? Que no sea tan rígido el yeso directamente contra la piel. Vendas elásticas adhesivas, ¿sí? Vendas elásticas comunes. eh, Vendas tubulares, ¿sí? Tienen forma de tubo y se cortan según la altura que necesitemos. Eh, y bueno, y acá hay otras más, vendas de yeso y adhesivos. Los tipos de vendaje pueden ser de sujeción o de protección, como decíamos, para protección de calor o aplicación de calor en procesos reumáticos, para proteger una zona, ¿sí? De agentes externos, o para fijar un apósito o una férula, ¿no? Si, por ejemplo, a la persona no le podemos pegar en una herida en un brazo, no le podemos pegar la cinta directamente sobre la piel porque sería muy agresivo para su piel, porque tiene una piel muy delicada. Podemos darle una vueltita de venda y pegar la venda con cinta y de esa manera estamos sosteniendo la gasa o la curación. De compresión, que es cuando realizamos la hemostasia en una herida para favorecer el retorno venoso, por ejemplo, en alguna patología vascular periférica, para disminuir edema o inflamación en algún proceso traumático. Y inmovilizador para limitar el movimiento de articulaciones o de traumas, así como por ejemplo cuando utilizamos un yeso. Los tipos de vendaje pueden ser estos que vemos acá en la figura circular, ¿sí? Cuando solamente vendamos en forma circular, pero siempre en el mismo lugar, nos vamos desplazando hacia los costados. En forma de espiral, cuando también vendamos alrededor del miembro, pero vamos haciéndolo y cada vez nos vamos de manera o más, sí, casi siempre es de la manera más distal a la más proximal, ¿sí? Después tenemos otro tipo o una variante de la espiral, que es la espiral invertida, que cuando llegamos a determinado punto cruzamos la venda en el sentido contrario. Después tenemos los vendajes recurrentes, ¿sí? Que son esos vendajes que volvemos a pasar muchas veces por el mismo lugar para cubrir diferentes zonas, ¿sí? Podemos muchas veces pasar por el mismo lugar. Y los vendajes en 8, que son para sostener muchas veces una articulación. Acá tenemos más vendajes. Tenemos vendajes neuromusculares que se usan mucho en kinesiología, un vendaje de mama, ¿sí? Un vendaje, estos vendajes que son vendajes circulares en espiga, ¿sí? Y este es un vendaje de contención, ¿sí? Lo que está haciendo es limitar el movimiento. Algunas pautas para tener en cuenta en la práctica que en el momento de vendar a un usuario es que siempre que sea posible vendar el miembro en la posición normal, ¿sí? En una posición, por ejemplo, si vamos a vendar en un codo que esté ligeramente flexionado y no permanentemente extendido, ¿sí?
Esto va a aliviar la tensión sobre todos los ligamentos y los músculos de la articulación. Si hay prominencias óseas, acolchar estas superficies, ¿sí? Como por ejemplo, yo les decía hoy de la ovata en las vendas de yeso, ¿sí? Cuando se hace un yeso. Siempre vendar desde la parte más distal a la parte proximal, ¿sí? Porque esto ayuda al retorno venoso. Vendar siempre con una presión homogénea, o sea, tener especial cuidado en no hacer mayor presión, especialmente con las vendas elásticas en algún sector, ¿sí? Y siempre que se pueda dejar una parte del cuerpo eh, eh, libre, ¿sí? Un extremo libre, ¿sí? Expuesto, como los dedos de los pies, ¿sí? Los dedos de las manos. Y en el caso de que coloquemos un vendaje para cubrir un apósito o una curación, tratemos de que estos vendajes cubran por fuera de la curación 5 centímetros, ¿sí? Porque si no, es como si no le hubiésemos puesto nada. Con respecto a las heridas, quería hacer un apartado especial con respecto a las úlceras por presión, que son las lesiones en la piel y o tejido subyacente, generalmente se dan sobre una prominencia ósea, ¿sí? Se producen debido a la acción de una fuerza sola o combinada con movimiento. Antes, estas úlceras se denominaban úlceras por decúbito, llagas por presión o escaras. Las úlceras por presión son un problema tanto en el entorno de los cuidados agudos como en los cuidados a largo plazo y también los cuidados en el hogar, si uno es que tiene algún familiar que tiene dificultades para la movilización. Los factores de riesgo más comunes son las fuerzas de cizallamiento, la fricción, la humedad, la inmovilidad, ¿sí? Una disminución de la circulación periférica, las infecciones, una nutrición deficiente, la disminución del nivel de conciencia, la obesidad o la caquexia, ¿sí? Todas estas van a ser factores de riesgo que van a predestinar que por ahí un paciente tenga más capacidad de desarrollar una úlcera por decúbito. El estadio y la clasificación de las UPP, ¿sí? El estadio va a ser caracterizado por las características de la lesión, ¿sí? Por ejemplo, un estadio 1 se caracteriza por un eritema, que es un enrojecimiento, pero no la piel permanece intacta, ¿sí? No hay una lesión de la capa superficial. En el estadio 2 hay una pérdida parcial del espesor de la piel que afecta a la epidermis o a la dermis o puede afectar a ambas. La úlcera es superficial y puede debutar en forma de ampolla, por lo general es lo que vemos, ¿no? Una ampolla o una abrasión, ¿sí? Todavía no tiene una escara, ¿sí? El estadio 3 es una pérdida de todo el espesor que pasa a través de la dermis hasta el tejido subcutáneo. O sea, podemos ver el tejido graso, ¿sí? Incluso muchas veces se puede ver las capas musculares y articulares y la infección puede llegar hasta el hueso. Y el estadio 4 es la pérdida de todo el grosor de la piel con daño a través del tejido subcutáneo y la fascia y afectando ya directamente a todas las articulaciones y el hueso. Lamentablemente el tratamiento para las úlceras por presión son mayormente preventivas, ¿sí? Cambiar de posición al paciente, rotarlo cada 2 horas, ¿sí? O, si él no puede hacerlo por sus propios medios, colocar elementos que protejan las articulaciones o las prominencias óseas, ¿sí? Todo esto va a ayudar al cuidado del paciente. Minimizar la presión directa sobre la úlcera, o sea, si ya el paciente tiene una lesión, tratar de ayudarnos con almohadones y dispositivos para que esta úlcera no esté más agredida de lo que ya está, ¿sí? Realizar curaciones según el estadio y las normas de la institución,
No usar alcohol ni peróxido de hidrógeno para las curaciones porque no se curan de esa manera. Estimular al paciente a movilizarse y si no puede hacerlo por sí solo, realizar ejercicios para aliviar la presión, ¿sí? Esto de cambiarlo de posiciones, de colocar almohadillas, ¿sí? El colchón antiescaras. Mantener la piel del paciente limpia y seca, especialmente si el paciente tiene incontinencia urinaria, ¿sí? Y observar la herida en busca de signos y síntomas de infección, ¿sí? Y en esta imagen lo que vemos es cuando el paciente está en diferentes posiciones, podemos observar en qué lugares van a estar los puntos de apoyo en donde probablemente el paciente pueda tener una úlcera por presión, ¿sí? Porque están las prominencias óseas. En los talones, en los sacros, en el sacro, perdón, en los codos, omóplato y la cabeza. Si el paciente tiene una posición, por ejemplo, adopta una posición fetal, probablemente veamos que también tienen los trocánteres, en los cóndilos de las rodillas, ¿sí? En los maléolos. Bueno, y ya el decúbito prono es menos común. Como les decía, los únicos métodos que tenemos para, para prevenir es evaluar al paciente constantemente, rotarlo, ¿sí? Tenemos una escala que utilizamos para valorar el riesgo de las UPP y se llama la escala de Braden y esta escala nos va a decir qué riesgo tiene este paciente de tener una úlcera por presión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este puntaje, vamos a saber si es un paciente de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo bajo. Y va a depender, por ejemplo, si su percepción sensorial está limitada, poco limitada o sin limitaciones. O sea, si el paciente está lúcido y se da cuenta de que le molesta la cola, que siente dolor cuando lo ponemos en determinada posición, ¿sí? La exposición a la humedad, por ejemplo, si es un paciente incontinente, la actividad, si es que el paciente se moviliza o no se moviliza nada, ¿sí? Eh, si tiene movilidad reducida porque tiene alguna patología neurológica, la nutrición, ¿sí? Y la fricción o el deslizamiento del paciente, que se da muchísimo en el paciente encamado, que haya lesiones por la fricción con la ropa de cama. Bueno, hasta aquí llegamos. Es una clase muy extensa, así que les volvemos a recomendar que se traten de orientar con el guión de clase y traten de llevar la lectura al día. Bueno, que tengan buen día y que sigan muy bien.